Entonces, lo que vamos a empezar ahora es retomar lo que habíamos hablado y vamos a aplicarlo a algún ejercicio, ¿ya? Entonces, ejercicio. Considere la función f de Rn definida por f de x igual a e elevado a menos x al cuadrado. Determine sus puntos críticos, sus intervalos de monotonía y sus valores extremos. Ya, entonces vamos a hacer eso. Vamos a considerar una función, ¿cierto? Definida de esa forma. Vamos a hacer un poco todo lo que hemos hablado en teoría con esta función. Ya vamos a determinar los puntos críticos, vamos a saber dónde es creciente, dónde es decreciente, y a partir de esas dos informaciones vamos a concluir si esos puntos son máximos o mínimos, ¿verdad? Entonces, solución. Lo primero que uno tiene que hacer es derivar, ¿verdad? Entonces, para la parte A, derivando, nos queda f de x corresponde a e elevado a menos x cuadrado. La derivada de la función va a ser la misma exponencial multiplicada por la derivada del exponente, ¿verdad? Quedaría en menos 2x. Entonces, dejándolo un poquito mejor, uno normalmente lo deja así, ¿eh? Menos 2x por e elevado a menos x cuadrado, ¿verdad? Ya. Entonces ahí tenemos... Esa es la primera derivada, sí. Entonces, notamos que el dominio de la función f es igual al dominio de la función f', que son todos los reales, ¿verdad? No hay ninguna indefinición en la función derivada y por lo tanto, para encontrar los valores críticos basta con igualar a 0 la derivada. Luego, igualando a 0, nos queda f' de x es 0, siempre que menos 2x por e elevado a menos x cuadrado es 0. Nosotros sabemos además que la exponencial es siempre distinta de 0, ¿verdad? Por lo tanto, la única posibilidad de que esto sea 0 es que menos 2x sea 0 y en consecuencia el único punto crítico que presenta esta función se da en x igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, pues un despeje. Despejó el elevado a x al 0. Sí, o sea, pues. al 0. Sí, Y después le queda el menos 2x. sí. Ya, perfecto. Entonces tenemos un punto crítico. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar los intervalos de monotonía. Para la parte B. Intervalos de monotonía.
Entonces, observemos lo siguiente. Primero, f es decreciente si la primera derivada es menor que 0, ¿verdad? ¿Cierto? Si la función decrece, las pendientes se van generando, son todas negativas, es decir, la derivada es negativa. Y esto ocurre cuando menos 2x por e elevado a menos x cuadrado es negativo. Ahora, nosotros sabemos de antemano que la exponencial es siempre positiva. Por lo tanto, la única posibilidad de que esa expresión sea negativa es que menos 2x sea negativo. Si dividimos por menos 2, esto es lo mismo que decir que x es mayor que 0, ¿verdad? Al dividir por números negativos, las desigualdades cambian de sentido, acuérdense de eso. Por lo tanto, f es decreciente si x pertenece al intervalo que va del 0 al más infinito. Por otra parte, f es creciente. Uno cuando estudia monotonía estudia las dos cosas, cuando crece y cuando decrece. F es creciente si la primera derivada es mayor que 0. Y eso ocurre cuando la misma expresión es mayor que 0, ¿cierto? En consecuencia, cuando menos 2x es mayor que 0, o sea que cuando x es menor que 0, por los mismos argumentos señalados recién. Por tanto, f es creciente si x pertenece al intervalo que va desde el menos infinito al 0. ¿Verdad? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, con esa información, lo que nosotros podemos hacer ahora es hacer un resumen. ¿Ya? Voy a... Ahí. En resumen, yo tengo... Voy a dibujar una recta. En esa recta real voy a ubicar el 0, que es nuestro valor crítico, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la función crece desde el menos infinito hasta el 0, o sea, yo puedo decir que la función antes del 0, a la izquierda del 0 está subiendo, ¿verdad? Y que a la derecha del 0 la función está bajando, porque la función era decreciente del 0 al infinito. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Si yo tengo una función, la gráfica, comportamiento gráfico, una función, te dice que a la izquierda del 0 estoy subiendo, 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 llego al 0, dejo de subir y empiezo a bajar. ¿Qué tipo de punto es? Es un máximo, ¿cierto? Entonces, como consecuencia del criterio de la primera derivada, en x igual a 0 se alcanza un máximo local. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de eso, entonces se alcanza un máximo local. ¿Ok? Tenemos solo un punto crítico. Sí. Entonces, solamente ese punto es el que hay que evaluar. Claro, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que evaluar. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría, no lo tengo aquí, pero me gustaría haber mostrado el GeoGebra. Ajá. ¿Ya?
Si nosotros vemos la gráfica de la función, ahora sí volví a grabar, ¿cierto? Nos vamos a llevar esta imagen a nuestra pizarra, porque justamente podemos ver lo siguiente. Podemos observar que a la izquierda del 0, bueno, el punto en definitiva tiene abscisa en x igual 0, ¿cierto? Ahí se ve. Tiene abscisa en x igual 0 acá. La imagen de la función, ese es el punto en verdad, ¿cierto? Ahí está x igual 0. Este es el punto que yo les digo que es el punto crítico, que es el punto de coordenada 0, f de 0, ¿verdad? Vemos que a la izquierda de él la función es creciente tal cual como nos había dado y luego empieza a decrecer, ¿verdad? Y aquí en particular su derivada, ¿verdad?, es igual a 0. Entonces claramente se está caracterizando todo lo que habíamos comentado, ¿no? Derivando. Pero loco, ¿por qué sigue usando el DM? Es lo mismo. Te queda Positivo, sí. e a la menos 2x más x por e elevado a menos 2x por menos 2. Entonces, esto es e a la menos 2x factor de 1 menos 2x, ¿verdad? Tenemos f' de x igual 0 cuando e a la menos 2x por 1 menos 2x es igual a 0. La exponencial nunca es 0, por lo tanto la única posibilidad es que 1 menos 2x sea 0 y de ahí tenemos que x vale 1 medio. Claro. Ahí tenemos la coordenada x del primer punto crítico o del único punto crítico que en verdad vamos a tener, ¿cierto? Entonces para los intervalos de monotonía nosotros decimos que la primera derivada es negativa cuando la expresión completa es negativa. Pues la exponencial no aporta nada, ¿cierto? Es positiva, por lo tanto la única posibilidad es que esto sea negativo. En estricto rigor es que x sea mayor que 1 medio, ¿verdad? Al hacer todos los despejes. Entonces cuando la derivada es negativa se dice que la función es decreciente. Por lo tanto, f es decreciente si x pertenece al intervalo abierto del 1 medio al infinito. Por otra parte, ¿Por qué se dio vuelta la igualdad? Profe, X mayor que 1 medio. porque si tú despejas x, te queda eso, y al dividir por un negativo, esto se te invierte, te queda positivo. profe, ¿por qué la derivada no se pone menor que el punto crítico? ¿No era el punto crítico? O sea, la desigualdad no era por el punto crítico. No, se analiza en torno a él. Se analiza en torno a él. Aparece dentro del análisis. Pero uno lo que hace es estudiar dónde la derivada es negativa y dónde es positiva. Y justamente la barrera que te genera el resultado tiene relación con el punto crítico. Ah, que yo había puesto que la derivada de x tiene que ser menor que 1 medio, pensando que No. 1 medio era No, el valor que se estaba dando. no, menor que 0. Ah, ¿Ya? Después tenemos entonces que la primera derivada es mayor que 0 bajo la misma circunstancia.
Entonces, de forma muy análoga, la media goma quedó. Que le presté la tablet a mi sobrina y la usa para dibujar, pero después me la deja. Claro. Entonces, aquí te queda x menor que un medio, ¿verdad? Por lo tanto, f es creciente si x pertenece al intervalo que va desde el menos infinito hasta el 1 medio, ¿verdad? Entonces, en la parte C... ¿Ese intervalo es dominio? No es el dominio, solamente el intervalo de la función en donde es el intervalo, los valores de x en donde la función crece. ¿Está dentro del dominio? Sí. Ya. ¿Profe, ese intervalo tiene que estar relacionado con el punto? Sí. Si me da algo distinto a un medio, porque es algo malo. Sí, claro, porque tiene que aparecer en algún sentido. Aunque puede darse la posibilidad de que no aparezca, y eso significaría que el punto crítico no genera ningún cambio en el signo de la derivada y por lo tanto no es máximo ni mínimo. ¿Ya? El punto crítico O sea, que no tiene máximo. Es un candidato. O sea, puede ser que sea en esos casos que usted decía que es una asíntota. Puede ser asintótico o puede que la función sea siempre monótona o que ese punto sea de inflexión, como en el caso del x cubo. Si tú por ejemplo estudias la función x cubo y la derivas, te da 3x cuadrado. Y al hacer 0 eso te da 0. Entonces tú dices, mira, en x igual 0 hay un punto crítico. Pero si tú analizas el signo de f' es 3x cuadrado. Y x cuadrado es un número positivo siempre. Eso significa que la primera derivada es siempre positiva. O sea que no hay cambios en el signo. Si no hay cambios en el signo, ese punto no puede ser ni máximo ni mínimo. Porque una condición necesaria es que esté en el dominio y que en un lado pase una cosa y en el otro pase otra. Pero si se mantiene el comportamiento, eso significa que ese punto no es ni máximo ni mínimo. ¿Y cuál es la respuesta de eso? Que es punto de inflexión, que es lo que viene después. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. Tenemos el 1 medio, ¿verdad? La función crece aquí, la función decrece acá, y por lo tanto, de nuevo, por coincidencia, no es que todos los puntos vayan a dar máximos, por si acaso. Nuevamente, en virtud del criterio de la primera derivada, tenemos que en x igual 1 medio se genera un máximo local. Era distinto. Era distinto. ¿Te da distinto? Sí. De hecho, estaba revisando mi ejercicio y era distinto. Qué raro. Creo que el problema está en la desigualdad, pero porque no entendí por el cambio de signo que hizo. Ahí está la derivada, o sea, la función, la derivada y el gráfico. Y es decreciente y creciente. A ver, lo vamos a mirar entonces. A ver, dame un Sí, segundo. porque el cambio de signo que hace de la desigualdad lo encuentro extraño. Por eso me quedé pensando y la revisé. A ver, lo vamos a mirar entonces. Dame un segundo. ¿Lo dejo? No. No. Negativo. El punto máximo. Desde ese punto para la derecha para la izquierda tiene que subir o bajar. Por lo tanto, como lo que hacemos es como que para el aire se está subiendo o bajando de derecha. A ver, dame un segundito, que el gráfico da diferente. Pero dicen que es porque me equivoqué en un análisis de signo por ahí. A ver si alguien me puede... Ya, pero la derivada está bien. Sí, la derivada está bien. Sí, esto es negativo. Porque a mí me dieron al revés, esos dos, como lo hice yo. Y aquí, miren, si yo te queda 1 menor que 2x. Y ahí te queda que x es mayor que 1 medio, ¿pues no? Ahí la función decrece. X es mayor que 1 medio. Claro. ¿Sí o no? ¿Está bien, pues? Ahí me cuesta ver eso, profe, como que... Sí, porque lo que pasó acá fue que este menos 1 medio, este menos 2x,
se fue al lado derecho como 2x positivo. Y después te dividió, por decirlo así, ¿cierto? Y la x quedó mayor. Pero ahí está analizando lo que está a la izquierda, digamos, del punto crítico, ¿cierto? Estoy viendo los intervalos de monotonía, básicamente donde es creciente, donde es decreciente. Ahí vamos a ver después, de acuerdo a lo que te dé, si es máximo o es mínimo. No, pero a lo que voy es que estamos en un punto específico en la curva, estamos viendo hacia el lado negativo del Sí, gráfico. exacto. O sea, tú te paras en el punto y ves qué pasa hacia la izquierda y hacia la derecha. Y aquí estamos viendo a la izquierda, ¿cierto? La derecha, po, x mayor que un medio. Pero la desigualdad dice la derivada de x menor que 0. Sí, pues. Entonces, si la derivada de la función es negativa, eso significa que la función es decreciente aquí. Es decir, la función es decreciente en este intervalo. Ah, ya. ¿Se fijan? Ya, ahora sí te entiendo. Está bien, pues. Cae, ¿verdad? Después, la misma historia para el otro lado. A mí lo que me pasó en el despeje primero fue que pasé el 1 para el otro lado. Ujú. Por lo tanto, me quedó menos 2x menos 1. Sí. Como dividí el menos 2, Y ahí cambia. ahí me queda positivo, pero no le vuelve el signo. Eso está mal. Eso está mal. Sí, porque estoy dividiendo. por Exactamente. negativo, por lo tanto, da vuelta el signo. Entonces se invierte la desigualdad. Claro. ¿Te fijas? Sí. Entonces, sí, Despejando. está bien. Está bien. Esto va hacia atrás. Aquí, mire, de hecho lo voy a hacer de nuevo. Fíjense. ¿Ah? Vamos a revisar. El error, ¿quién lo tiene? ¿Lo tenemos nosotros o lo tiene el programa? Pruébalo, GeoGebra, quizás está mal dentro. Esto es lo que vale. ¿Queda eso? Cuando es decreciente. Y aquí te dice ya, es decreciente. Yo me había asustado y dije, no, ya sé que me equivoqué yo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, claro, en resumen, efectivamente es un máximo. ¿Sí? El resultado del máximo de decreciente. Ya. Estaba bien, estaba todo ok. Por lo tanto, en x igual a un medio, lo voy a mirar, ¿ah? Se alcanza, a lo mejor hay un signo mal escrito ahí, no sé. Ahí lo vamos a mirar con el GeoGebra. Se alcanza un máximo local. A ver, vamos al graficador al tiro. Borrar aquí. La cuestión es x por e elevado a menos 2x, ¿verdad? Ahí está. No, ya sé lo que pasó. En el GeoGebra tú no metiste la función, metiste la derivada. Por eso te dio al revés. Metiste e a la x menos 2x, e a la menos 2x. Y ese es el gráfico de la derivada, no es el gráfico de f. ¿Cachai? Entonces, si yo aquí pongo el punto, ya aquí vamos a poner el punto. Se volvió loco esta cuestión. Esa fue la sobrina, sí. No sé qué pasó. Este es otro tema. Sea f de subconjunto de R en R, diremos que en x sub 1 se produce, en x igual a x sub 1, se produce un punto de inflexión ¿ya? Si en la gráfica de la función original
Ya en la gráfica de la función original se producen cambios en la curvatura de ella. Entre paréntesis, en torno a x sub 1. Lo voy a mostrar en un dibujo y después voy a definir el test para encontrar estos puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que quiero decir con esto es que ¿Me podría quitar un poquito eso? Que ya si nosotros suponemos que tenemos un gráfico donde x sub 1 es un punto que está, por ejemplo, ahí, por decir algo, con su respectiva imagen, f de x sub 1, podríamos tener la siguiente situación. Podríamos tener que la gráfica venga con este tipo de curvatura, llegue a ese punto y genere un cambio a otro tipo de curvatura. ¿Se fijan? Entonces justo allí se produce un cambio en la curvatura de nuestra función. Y ese cambio en la curvatura es lo que se conoce como punto de inflexión. Si no se produce un cambio en la curvatura, entonces ese punto no es de inflexión. Así como están los máximos y mínimos que producen cambios en la monotonía, porque básicamente eso es lo que produce un máximo o un mínimo, ¿cierto? Se genera un cambio en la monotonía, los puntos de inflexión producen cambios en la curvatura. Esto quiere decir que las pendientes o están por encima del gráfico o están por debajo del gráfico. O sea, si yo lo miro desde un punto de vista de dibujo y yo quiero hacer un acercamiento a esto, miren, vamos a hacer un zoom. Entonces, nosotros tenemos esto. Yo le tiro rectas tangentes, miren, aquí todas las rectas están, si yo las empiezo a dibujar, están todas por debajo. ¿Se dan cuenta? Sí. Están todas por debajo, o sea, la curva está encima de las tangentes. Llega aquí y la cosa se da vuelta. Entonces, en lugar de que las rectas estén por debajo de la curva, de que la curva esté como sentada en sus tangentes, ahora las tangentes sujetan a la curva. Es decir, van por arriba. ¿Se entiende? Ese cambio, que se conoce como cambio de curvatura, se produce en el punto de inflexión. Ahí como que la tangente cruza. ¿Se dan cuenta, no? Claro, ahí las pendientes siguen siendo positivas en este caso. Sí, claro, pero también podría darse otra situación, que es que la gráfica venga así y luego se vaya al otro sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí las pendientes están sujetando, ¿cierto? Las rectas tangentes están como sujetando a esta función. Y tienen que ser por encima, entre comillas. Claro. Porque las pendientes las basamos en un punto de la curva. Sí. Si estuvieran abajo tocarían dos puntos de la curva. Exactamente. Y es otra cosa. Exactamente. Bueno, y no me quedó muy bonito eso. Y después la curva se sienta en sus pendientes. ¿Ya? Sí, porque gráficamente solo puedo agarrar un punto de esa parte. Exactamente. Entonces se dan cuenta, más allá del concepto, la derivada nos permite describir con mucha precisión de cómo son los gráficos de las funciones. ¿Sí? Profe, eso es lo que se da como en la función seno o coseno. Se da en la seno, en la coseno, en todas las funciones que tienen alguna curvatura. La cúbica, la cuadrática, todas. ¿Ya? Entonces, este puntito, aquí, lo voy a poner así en palabras, se produce el cambio. De curvatura. Y ese es el famoso punto de inflexión. ¿Ya?
Entonces vamos a definir cómo encontrarlo. Ya sabemos qué efecto gráfico genera, ¿verdad? Lo entendemos. Entonces ahora decimos lo siguiente. Para encontrar los puntos de inflexión, basta con que la segunda derivada de la función sea igual a 0. O sea, el trabajo que vamos a hacer para los puntos de inflexión es exactamente el mismo que hacíamos para los puntos críticos, pero ahora con la segunda derivada. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuando la función es cóncava hacia abajo? También tiene que ver con la segunda derivada. ¿Y cuando la función es cóncava hacia arriba? ¿Por qué la segunda derivada, profe? ¿Por qué la segunda derivada? Porque tiene que ver con la monotonía de las pendientes. Es como el estudio de la pendiente de la derivada. Pero primero tenemos ¿Profe? ¿Y cómo? Ah, En el gráfico, ¿cómo vería la segunda derivada? Porque la primera derivada es una pendiente que está encima de la curva. La segunda derivada es que... Tenéis que graficar la derivada y sacarle la pendiente a esa derivada. Pero esa misma... Pero la gráfica no es igual. Sí, es la misma recta, pero es la recta sobre f', ya no sobre f. En GeoGebra podríamos hacer eso, ¿no? Sí, pues en GeoGebra podemos hacer. Podemos graficar las tres funciones. Claro. La primera y la segunda. Claro, y ahí podríamos verlo bastante claro. Sí. ¿Sí? Sí, claro que lo podemos hacer. ¿Ya? profe, ¿y la segunda derivada no tiene que ver con, o sea, la derivada general, con la razón de cambio? Sí, pues. Estoy estudiando la razón de cambio de la pendiente. Ah, De la función pendiente, por decirlo así. la función que sí. Estoy estudiando cómo cambia la pendiente de la curva. Ya no estoy estudiando cómo cambia la curva, sino que estoy estudiando cómo cambia la pendiente de la curva. Claro, entonces como te da otro gráfico, la derivada, estamos evaluando la pendiente normalmente, pero de ese gráfico. Exacto. No es como poner dos rectas encima. No. Ah, ya. O sea, pasa por un proceso y después Exacto. aplico lo mismo de nuevo. Pero en la otra función. En otra función, que es la función derivada o la función pendiente. Si lo entendemos de esa manera. ¿Ya? Ok, entonces, definición. Diremos que, primero, f es cóncava hacia abajo o simplemente cóncava si la segunda derivada de la función es negativa. ¿Qué significa ser cóncava hacia abajo? Significa que las pendientes, que las rectas tangentes se están llevando a la curva, es decir, que la curva se abre hacia abajo. O sea que la gráfica tiene un comportamiento de ese estilo. ¿Va por abajo la...? Ah, no, por arriba. Las tangentes van todas por arriba y por lo tanto la curva está por debajo de la recta, de las tangentes. Como el A negativo en la cuadratura. Exacto, de hecho es lo mismo. De hecho es exactamente lo mismo. Entonces, f es cóncava hacia arriba. También la concavidad hacia arriba se le llama convexo. Si la segunda derivada de la función es mayor que 0. Y aquí estamos hablando de que la curva se sienta sobre sus pendientes. Algunos usan el término feliz triste, ¿eh? Sí, ¿verdad? Una curva feliz, una curva triste, le hacen carita y todo ahí. Bueno, como ustedes puedan recordarlo, da exactamente lo mismo. Entonces, en el punto de inflexión, ¿qué es lo que se genera? El cambio. ¿Se dan cuenta? Está el cambio, ¿ya? Ok. Ejemplo.
para f de R en R, mira, voy a usar la misma función que usé de ejemplo delante. Definida por f de x igual a e elevado a menos x cuadrado, determine puntos de inflexión e intervalos de concavidad. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar dos veces, ¿verdad? Solución. Entonces, f de x igual a e elevado a menos x cuadrado. F' menos 2x e elevado a menos x cuadrado. F segunda, voy a dejar el menos 2 afuera, derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, y nos estaría quedando que f segunda de x es menos 2 e elevado a menos x cuadrado menos 2x cuadrado por e elevado a menos x cuadrado. Factorizo. Les queda así. Menos 2 e elevado a menos x cuadrado, factor de 1 menos 2x cuadrado. Ese signo lo podemos introducir para que no moleste. Y ahí les queda 2e a la menos x cuadrado, factor de 2x cuadrado menos 1. ¿Ya? Esta sería la segunda derivada. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Me confunde cuando deriva a Euler. ¿Ya? Porque lo que sería en teoría el exponente, ese se mantiene. Sí. Entonces sería 2 menos 2x, claro, que se baja el 2, queda 2x menos 2x, por Euler elevado a la potencia. Sí, pues acuérdate que cuando yo quiero derivar la función exponencial, entendiendo que f es una función, ¿eh? Eso es la misma exponencial multiplicado por la derivada de lo que está arriba. ¿Ya? Ya. Perfecto. Entonces, ¿está bien hasta ahí, verdad? Ok. Entonces vamos con los puntos de inflexión. Tenemos f segunda de x igual 0. 2e a la menos x cuadrado. 2x cuadrado menos 1 igual 0. Está de más decir, la exponencial muy bien comportada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que 2x cuadrado menos 1 es 0. Y eso ocurre cuando x cuadrado es igual a un medio. O sea, que cuando x es igual a más menos raíz de un medio. Es decir, aquí hay dos puntos de inflexión. ¿Cierto? Es decir, tenemos un x1 menos raíz de un medio y tenemos un x2 raíz de un medio. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Profe, ahí despejó el 2 por elevado a menos x, lo sacó para el lado de 0 y quedó 0. Sí, porque es positivo. Es positivo y es distinto de 0, entonces eso nunca se va a hacer 0. Entonces basta con que el otro término, O sea, algo distinto y con eso se queda. claro,
¿Te fijas? Este es el término que se hace cero, porque este de acá es siempre distinto de cero. Sí, por un análisis de las propiedades de la función exponencial. Llega a desigualdad como cuando es mayor a cero, es lo mismo. Pasa lo mismo porque la exponencial es positiva. Eso es lo que usted decía de que cuando tenía dos factores multiplicando e igualando a cero, Uno es cero o el otro es cero. Uno es cero. Pero la exponencial nunca es cero, entonces por eso se descarta. Y eso aplica igual para la desigualdad mayor a cero, es lo mismo. Claro, mayor y menor porque la exponencial es positiva. Entonces no afecta el signo. ¿Se fijan? Entonces tenemos dos puntos de inflexión. O sea, dos candidatos en verdad, ¿cierto? Porque para poder decir que efectivamente eso es así, tenemos que ver dónde la función es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, y si eventualmente se producen cambios en la concavidad en esos valores, tenemos puntos de inflexión, ¿verdad? Que es el mismo análisis, pero con la segunda derivada. Lo mismo que hicimos con la primera, ahora con la segunda. Ya. Entonces, en estos dos valores, tenemos candidatos a puntos de inflexión. Ya, está bien hasta aquí, ¿cierto? Perfecto, entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar los intervalos de concavidad. Estudiaremos la parte B. Los intervalos de concavidad. Ya, entonces vamos a estudiar los intervalos ahora de concavidad. Y para eso nosotros decimos, primero, F es cóncava hacia abajo si la segunda derivada de la función es negativa. ¿Y la segunda derivada dónde es negativa? A ver. Vamos a ir a mirar la expresión. Eso ocurre sí y solo sí cuando 2e a la menos x cuadrado factor de 2x cuadrado menos 1 es negativo. Entonces, bueno, tal cual como lo que habíamos dicho, esto es siempre positivo, por lo tanto la única posibilidad es que esto sea negativo. Y si uno lo despeja, te queda 2x cuadrado. Aquí hay que recordar todo lo de desigualdades. Usted puede resolverlo como quiera, que no hay restricciones. Yo despejo el x cuadrado, extraemos raíz, cuidado aquí, porque al extraer raíz cuadrada, que a valor absoluto, te queda raíz de 1/2, y aquí por propiedades del valor absoluto, esta desigualdad la podemos descomponer como menos raíz de 1/2 menor que x menor que la raíz de 1/2. ¿Verdad? Insisto, puede resolverla como quiera. Ya, esta es una alternativa. ¿Ya? Por lo tanto, f es cóncava hacia abajo. Si x pertenece al intervalo que va desde menos raíz de 1/2 hasta raíz de 1/2. Aquí se dice que la función es triste, por decirlo así, ¿no? De manera similar, f es cóncava hacia arriba si
la segunda derivada de la función es mayor que 0, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde pasa eso? F segunda de x es mayor que 0 cuando la misma cuestión. Cuando esta expresión es positiva, la exponencial no aporta, ya hacemos el mismo despeje, nosotros hacemos el despeje 1000 veces, ¿cierto? Y quedamos en esto, x cuadrado ahora mayor que 1/2. Si usted hace todo el trabajo algebraico, va a llegar a eso. Extrae raíz cuadrada y le queda valor absoluto de x mayor que raíz de 1/2. Y ahí aplicamos propiedades. X mayor que raíz de 1/2 o x menor que menos raíz de 1/2. Por lo tanto, f es cóncava hacia arriba si x pertenece al intervalo desde el menos infinito al menos raíz de 1/2 unión raíz de 1/2 al más infinito. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el análisis es muy similar, pero con la segunda derivada. Ya, entonces yo les quiero mostrar, voy a subir un poquito, ¿eh? Voy a ir a buscar el gráfico ya que ya habíamos hablado de esta función. Ahora vamos a completar el dibujo, ¿cierto? Si nosotros lo miramos bien, este gráfico que está aquí representa nuestra función, ¿verdad? Estos puntitos que están acá, bueno, ahí el -1 en verdad, pero es un poco más chico. Tendría que hacerle un zoom como para que se viera mejor, pero es más o menos por aquí y a la misma altura por este otro lado que se producen los puntos de inflexión. ¿Ya? Acá tenemos el raíz de 1/2, tenemos el menos raíz de 1/2, y ahí vemos que la función aquí es triste, para acá feliz. Que era justamente lo que nosotros observamos en el dibujo, ¿verdad? Ya, no es muy claro el dibujo porque está chiquitito, pero si uno hiciera la ampliación se vería con mayor claridad, ¿verdad? Entonces acá tenemos un punto de máximo, tenemos los puntos de inflexión y ahí están los intervalos de concavidad. ¿Ven? Entonces con esa información nosotros podemos perfectamente establecer, por lo menos con bastante precisión, cómo es el gráfico de una función. Sí, el título es Criterio de la segunda derivada para el estudio de valores extremos. ¿Ya? Ya, entonces vamos a definir una función, sea f, definida en un conjunto dentro de los reales, donde x sub 0 en D es punto crítico de f. ¿Qué significa que ese x sub 0 sea punto crítico? O sea que es un candidato, ¿verdad? Es un candidato a valor extremo. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, es decir, la derivada, la primera derivada en ese punto crítico es 0. Ahí esa coma un poco desafortunada.
Luego, primero, si la segunda derivada en el punto crítico es menor que 0, fíjense, si la segunda derivada en el punto crítico es menor que 0, luego en x igual x0 se produce un máximo local. Esta es otra forma de encontrar extremos. Y esto se ve fácil porque si nosotros hacemos un dibujito, nos va a quedar más claro. ¿Qué significa que en x0 la derivada segunda sea negativa? Significa que en ese punto la función es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en x0 está cumpliendo dos características. Primero, la pendiente de la recta tangente es 0, ¿verdad? Punto crítico. Y en segundo lugar, en ese punto la derivada segunda es negativa, es decir, es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, no le queda otra que ser un máximo. Se están combinando dos situaciones, ¿cierto? Y ahí sería más fácil como... Es rápido, o sea, Claro, no, yo obtengo un punto crítico, lo evalúo en la segunda derivada, y si en la segunda derivada me da negativa, máximo al tiro. Porque se combinan dos situaciones. Primero, es punto crítico, es decir, es un candidato extremo. Y en segundo lugar, en ese punto, la función se abre hacia abajo. Entonces no me queda otra que ser un máximo. Por otra parte, si la segunda derivada en x sub 0 en ese punto crítico es mayor que 0, luego en x igual a x sub 0 se produce un mínimo local. ¿Ya? Y pasa lo mismo. O sea, si nosotros hacemos un gráfico, ¿cierto? Primero, en torno, bueno, tengo x0 aquí. Primero soy punto crítico, es decir, soy un extremo. Y además la derivada en ese punto, la segunda derivada en ese punto es positiva. Por lo tanto, ahí es cóncava hacia arriba. Entonces no le queda otra que ser un mínimo. ¿Ven? Estamos viendo el comportamiento de la curva ahora, pero en el punto. En el punto crítico, en torno a él. Sí, En la- es lo mismo que los dos métodos que nos enseñó. Claro, este es el más práctico de todos. Pero muchas veces la segunda derivada es engorrosa. Sí. O sea que varios sacos quedan borrados. Exacto. Porque muchas veces la derivada puede ser engorrosa. Si bien este es fácil, de repente la segunda derivada puede ser un tremendo desarrollo y de ahí a saber el signo en ese punto puede ser bastante más feo que analizar el signo de la primera derivada como lo estábamos haciendo antes. Optimización aplicada. Como les decía, la materia ya está vista. Pero sí podemos encontrar, sí podemos entregar un algoritmo para poder trabajar este tipo de problemas. Entonces, en los problemas de optimización, lo primero que tengo que tener claro es lo siguiente. En optimización, a la entrada, antes de cualquier cosa, tengo que saber que tres elementos. ¿Quién es la función objetivo? Que ya voy a explicar qué es la función objetivo. ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Y cuáles son las preguntas del problema?
¿Te acuerdan de esto, no? Yo lo había hablado antes. En el taller de funciones. Yo necesito saber mi función objetivo y por eso hice ese taller, porque sabía que no íbamos a topar con esto en algún minuto. Tengo que saber quiénes son los datos y quiénes son las preguntas. La función objetivo siempre va a estar en el enunciado. Ustedes dirán, ¿la fórmula? No, no la fórmula, pero sí te van a decir que quiero optimizar. Entonces la función objetivo se define como aquella función que se pide optimizar. ¿Ya? Entonces es aquella que se pide optimizar. Entonces, por ejemplo, voy a tirar enunciados así como a tontas y a locas. Te pueden decir, determine las dimensiones del rectángulo de mayor área que se inscribe en un círculo de radio 4, por decirte algo. Entonces tú dices, la figura es un rectángulo de mayor área. Ahí está la función objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero maximizar el área del rectángulo. Entonces, ahí queda claro cuál es la función objetivo. Determine la distancia más corta entre el punto tanto y la curva tanto, por decir algo. ¿Qué quiero optimizar? La distancia entre el punto y la curva. ¿Y qué quiero hacer? Minimizarlo, porque quiero la distancia más corta. Determine la utilidad máxima que se obtiene al gastar tanto y al producir tantos artículos de no sé qué tontera. ¿Qué quiero hacer? Maximizar las utilidades, es decir, las ganancias. ¿Y cómo calculo la utilidad? Entonces ahí uno se va haciendo las preguntas que te permiten llegar a la fórmula final de esa función objetivo. Entonces, en el primer proceso, que es este que está aquí, este rectángulo que está acá con la función objetivo, con los datos y las preguntas, se conoce como fase de identificación. ¿Ya? Entonces, esta es una fase de identificación. ¿Ya? Yo tengo que identificar en mi problema eso, porque si no, no voy a poder hacer nada. ¿Está bien? Entonces, luego de eso, viene una segunda etapa, ¿ya? Que es la etapa de la formulación de la función objetivo. Con todas sus variables. No tiene por qué tener una única letra. Uno formula la función objetivo con todas las variables. Y luego que tengo todas las variables juntas, qué sé yo, largo, ancho, alto, si es un volumen, lado por lado, si es un área, lo que sea. Después de eso hago la parte más difícil, que es la relación entre las variables. A veces se da, a veces llega uno al tiro a una variable. Relación entre las variables. Y aquí, ojo, ¿se acuerdan que yo dije que identifique función objetivo, preguntas y datos? Aquí, en la formulación y en la relación entre las variables, es donde entran los datos. Normalmente los datos del problema se van a meter en la relación entre las variables y en la formulación de la función objetivo. Esta parte se llama elaboración. ¿Ya? Esta es una etapa de elaboración. O sea, yo armo todo el cuento. Entonces, esta parte, esta primera etapa es lo que más les cuesta a los estudiantes. Encontrar esa función objetivo. Y relacionar las variables para dejar finalmente la función que voy a trabajar. Entonces, una vez que yo logro hacer eso, paso a la tercera etapa, que se conoce como la etapa de ejecución, donde aplico todo lo que yo sé del cálculo. Derivar, igualar a cero, los puntos críticos, ver si ese punto es máximo o mínimo, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿verdad? Entonces viene una tercera etapa,
que es la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, aquí ingresa toda la teoría de derivadas. Teoría de derivadas para extremos. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Derivar igual a 0, puntos críticos, todas esas tonterías. Y finalmente se responde lo que se pregunta. ¿Ya? Aquí se responde la pregunta. Este es el final, ¿cierto? Esta es la respuesta. Y obviamente yo respondo completo. Determine las dimensiones. Si esa es la pregunta, entonces la respuesta ¿cuál va a ser? Las dimensiones son. Bla, 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 bla. Determine el área máxima del terreno que se cercó de tal forma. La respuesta va a ser el área del terreno, el área máxima del terreno es tanto, con su unidad. O sea, responder lo que se pregunta. Y con respuesta completa, porque sucede muy seguido que uno les pregunta algo y te responden con otra cosa. ¿Se fijan? Entonces es importante definir. El final tiene mucho peso, porque es finalmente lo que te estoy preguntando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted va a una empresa y usted es el gerente le va a pedir un informe de no sé qué cosa, y usted hace el informe y el gerente no te lo va a leer. Lo que te va a preguntar, bueno, ¿y se puede o no se puede hacer? Claro, resúmemelo rápido y dime, ¿se puede o no se puede? ¿Es factible o no? Tú tienes que responder lo que te están preguntando. Entonces acá es lo mismo. Acá es exactamente lo mismo. Tenemos que responder. ¿Ah? Sí, o sea, si te dicen determine las dimensiones, tú dices, la dimensión tanto y tanto es tanto. ¿Cierto? No, tampoco un testamento. Las respuestas son cortas. Las conclusiones son cortas. ¿Ya? Las discusiones, lo que uno pueda discutir, siempre es largo, pero las respuestas, las conclusiones, esto no solamente acá, sino que a nivel de informes también pasa lo mismo. Las conclusiones son cortas. Objetivo, determinar el caudal de un no sé qué tontera. Conclusión, el caudal dio tanto. Chao. Eso es todo. Se puede maximizar. Es que eso es lo que hay que hacer. Entonces, esto sería para cuando te dan la función. No. No cuando te la piden. Cuando no te la dan. No te la dan. Este es el caso más difícil. Porque cuando te la dan, tú ya entras aquí, po. Cuando te dan la función objetivo, que es la primera etapa de la guía, te vas directo al cálculo. Porque ya tenéis la función objetivo. Claro, aplico derivada máxima. Claro, derivar máximo y mínimo y respondes las preguntas. Pero cuando no conozco la función objetivo, tengo que hacer todo ese previo. Ah, ¿Ya?